¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Un poco más adelante le vamos a presentar una charla con Juan Carlos Monedero, sin duda interesante por donde se le quiera ver, en torno al injerencismo que se ha vivido en muchos aspectos, en muchos países y que actualmente tiene su versión 2024 con las elecciones de Venezuela también, por supuesto. Pero quiero platicar con ustedes sobre el otro tema que nos ha mantenido atentos, ¿no? En varios aspectos, el caso de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. ¿Por qué? Porque me parece, y les soy muy honesto, que el gobierno de Estados Unidos se ha burlado del gobierno mexicano y que conforme pasan las horas, conforme pasan los días, este rencor por parte de la DEA, principalmente cobrarle facturas a Andrés Manuel López Obrador, se hace más que patente en el manejo de la información sobre este asunto. Y también, como lo hemos dicho ya en otras oportunidades, para construir esta narrativa en donde se quiera mantener, ¿no? El discurso oficial, dejando de lado el fondo. Es decir, que la DEA, el FBI, la CIA son los grandes administradores del negocio del narcotráfico y que los capos reciben órdenes de cada una de ellas y por lo tanto, cuando una de estas agencias requiere la detención del capo, el capo simplemente se entrega. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son empleados de las mismas. Y así funciona y así ha funcionado durante todo el tiempo. Y quien no se quiere entregar o quien se revela, pues le pasa como a Pablo Escobar en Colombia, ¿no? Y como a otros personajes que han estado presentes en toda esta historia. Pero ¿qué sabemos y qué no sabemos del caso de Ismael El Mayo Zambada? A ver, desde su detención, que fue el 25 de julio, oficialmente en un pequeño aeropuerto cerca del Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, pues hemos visto una cantidad de versiones, de verdad increíble. eh, que describen de diferente manera o de manera coincidente cómo fueron los hechos, todo el mundo hablando, por supuesto, de que tiene fuentes claras, fuentes contundentes, y las dos versiones que están ahí sobre la mesa, pues son muy claras, ¿no? Se entregó, ¿no? O lo detuvieron. Así de sencillo. Se entregó o lo entregaron. Punto. No hay mucho más que hacerle. El tema siempre es por qué se entregó, para qué se entregó, no cómo lo entregaron, cómo lo traicionaron, para qué lo traicionaron, en fin, y las preguntas básicas que el gobierno norteamericano no ha querido decir y que abonan precisamente a toda esta maraña, a toda esta bruma, ¿no? Que los únicos beneficiados son ellos y su guerra contra el narcotráfico. ¿De dónde salió el avión? ¿De dónde despegó ese avión? Así de sencillo. ¿De dónde despegó el avión? Y esa información la tienen los agentes de Estados Unidos, no la quieren compartir porque, por supuesto, podría darse el caso de que hubieran estado en suelo mexicano. Y eso vaya que afectaría el proceso mismo y generaría otro altercado con el Departamento de Estado norteamericano, que a través de Anthony Blinken, pues está jugando fuerte las canicas para defender sus propios intereses, por supuesto, sus propias guerras y todo lo que hay durante la elección de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero a ver, ¿les parece si hacemos una especie de recopilatorio de estas versiones, contrastándolas y después un pequeño comentario de su servidor? Los primeros reportes, ¿qué fue lo que nos dijeron en un principio, después del arresto del Mayo? Nos dijeron, a ver, uno, que se había entregado voluntariamente, ¿no? Apareció el periodista Luis Chaparro, que dijo que de acuerdo con el nieto del capo, ¿no? Autoridades estadounidenses se habrían reunido con él proponiéndole libertad y conservar su dinero a cambio de entregarse. Según esa versión, en este encuentro estuvieron Zambada, estuvo Joaquín Guzmán López, estuvo Jesús Alfredo Guzmán, junto con otros miembros del cártel de Sinaloa. Solamente dos aceptaron, el resto, pues simplemente se retiró. El nieto de El Mayo le dijo al periodista que su abuelo estaba muy enfermo y su vida se está acabando, que lo único que quería era tener la oportunidad de ver a Vicente, ¿no? Y al Mayito Gordo, al menos una vez más. Fue lo que le contó uno de los nietos de Zambada a este periodista mediante mensaje privado. Vicente Zambada, le recuerdo, fue arrestado en el 2009, ¿no? Fue extraditado a Estados Unidos. Posteriormente, el hijo del Mayo se declaró culpable, reveló información del cártel de Sinaloa, atestiguó en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, se convirtió en testigo protegido y ya está en la calle, ¿no? ¿Qué otras versiones hay? Bueno, hay otras versiones que indican que el Mayo no tenía intención de entregarse, sino que fue engañado.
De acuerdo con un comunicado escrito del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el capo fue engañado para subir al avión cuando había salido a inspeccionar una pista de aterrizaje clandestina. Un funcionario estadounidense familiarizado, dice el texto, con el asunto, confirmó el presunto engaño a AP. Fíjese que como todos son confirmaciones, fuentes y demás, aunque no dio ningún detalle en absoluto sobre cómo sucedió. Aquí, obviamente, hay varias preguntas sobre esta versión que me parece sumamente endeble, ¿no? Yo no creo que el Mayo Zambada lo hayan engañado para que fuéramos a revisar unas pistas de aterrizaje. Sinceramente, no le veo ni pies ni cabeza a esto. Y más que fuera solo, insisto, ese es el punto que nunca nos han respondido. El capo de capos, el monstruo de monstruos, el líder de líderes, solo, con dos escoltas, con cuatro. ¿De verdad lo vamos a creer ya desde ahí este aspecto? No, bueno. ¿Qué más han dicho las autoridades de Estados Unidos? Que no habían sido informados del plan para atrapar a Zambada, ¿no? Eso dijo un sector del gobierno norteamericano, que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Incluso la secretaria de Seguridad de nuestro país, Rosa Isela Rodríguez, dijo en la mañanera del 29 de julio que el vuelo en sí no fue planeado por ninguna agencia gubernamental estadounidense, que esa es la versión que ellos tenían. Que tampoco la creo para nada, ¿no? Si ustedes de verdad vamos a creer que nadie tenía idea de lo que estaban haciendo las agencias como tal. Entonces, hay un desgobierno en Estados Unidos. Entonces, el Departamento de Estado ya está por encima de cualquier otro. Por ese lado lo podría creer, que el Departamento de Estado opera como le viene su santa gana, ¿no? Y por lo tanto, todos los demás ni siquiera están bien informados. Hay, por supuesto, otras versiones. De acuerdo con los periodistas Juan Alberto Cedillo y Iván Grillo, em, ellos consideran que es complicado creer que los agentes estadounidenses pues, no supieran nada, ¿no? Porque aquí lo que ellos plantean, literal, es que fueron los narcos quienes agarraron al Mayo y se lo llevaron en la avioneta, casi casi como, oh, sorpresa para los agentes de Estados Unidos, ¿no? Ahora resulta que los agentes de Estados Unidos tienen ese nivel de inocencia, ¿no? Por ejemplo. Hay una lógica, si los agentes de Estados Unidos se metieron a suelo mexicano, pues ahí están negando totalmente su implicación, ¿no? Créanlo si quieren, es su actitud, ¿no? Porque a final de cuentas, otra de las versiones es que subcontrataron a los chapitos para entregar al Mayo Zambada. Y aquí entra la otra versión que se ha dicho, ¿no? El secuestro armado como tal, que Joaquín Guzmán López una de dos, le había prometido que una reunión con este Melesio Cuen, quien fue asesinado en la víspera, y que entonces el Mayo Zambada había aceptado. ¿Para qué? Para poder llegar a la paz y llevar las cosas sin problema. Y no solamente no lo llevó con Melesio Cuen, sino que se lo llevó a los otros lados, sometiendo precisamente a cuatro de sus escoltas y dejando libres a dos, o que sobrevivieron dos, si no mal recuerdo. Ahí lo hemos dicho en otros días, de verdad vamos a creer que el Mayo Zambada, con todo lo que era el Mayo Zambada, con el perfil que nos han dictado el Mayo Zambada, se comió ese engaño de Joaquín Guzmán López del secuestro armado. Frank Pérez, quien es el abogado de Mayo Zambada, dijo que este fue emboscado, arrojado al suelo, esposado por 6 hombres con uniforme militar, así lo dijo. Y Joaquín, es decir, trabajaron juntos autoridades y chapitos para agarrar al Mayo. Le ataron las piernas y le colocaron una bolsa negra en la cabeza. Después lo metieron en la parte trasera de una camioneta, lo llevaron a una pista de aterrizaje. Allí lo obligaron a subir en un avión con las piernas atadas al asiento por Joaquín y le llevaron a Estados Unidos contra su voluntad. Fue lo que dijo Pérez, ¿no? A otro diario, a Los Angeles Times. Si participaron militares o agentes federales o agentes de la DEA, de la CIA, tendría cierta lógica lo que se dice también que el gobernador fue realmente el que puso a el Mayo, pero ya se contrapone porque la nueva versión del gobernador dice que Joaquín Guzmán no estaba enterado como tal. Entonces, ahí se estarían contraponiendo estas dos versiones. Está la entrevista que hicieron Juan Alberto Cedillo y Joan Grillos a un miembro del equipo de seguridad del Capo, un antiguo miembro como tal, ¿no? Y el Mayo, supuestamente, tendría una reunión con Joaquín López y el diputado local Héctor Melesio Cuento, lo que le menciono, ¿no? Al presentarse en una casa del fraccionamiento Huertos del Pedregal, en Culiacán, Zambada y su gente fueron emboscados, 4 guardaespaldas se encontraban desaparecidos, posiblemente muertos, otros escaparon y por su parte fue amarrado, secuestrado y llevado en un avión el Mayo en dirección al norte, para luego acabar con el aeropuerto de Santa Teresa cerca del Paso. En Estados Unidos, agentes de la DEA ya esperaban a los tripulantes del vuelo, que eran Guzmán López, Zambada García y el piloto. Ojo con esta versión. Bueno,
Esta versión ya no va. ¿Por qué? Porque ya incluso el abogado de Joaquín Guzmán López dijo que no, que su cliente no participó para nada en esta situación. Hay otra versión de Independent, ¿no? Que sostiene que el medio Zambada ya había tenido conversaciones con agentes del FBI y del Departamento de Justicia de Estados Unidos para entregarse y cooperar a la distancia. José Luis Montenegro, periodista y autor del libro incluso relacionado con los Chapitos, informó que un familiar cercano a los Zambada compartió que el líder del cártel ya se encontraba cansado de las operaciones de la organización y que comenzaba a delegar responsabilidades a familiares cercanos. Sin embargo, usted sabe, y lo platicábamos con Marcos Vizcarra, también gran reportero, nos decía, el Mayo seguía teniendo la misma fuerza que antes y seguía operando sus negocios legales, ¿no? Bueno, ahí tiene usted todas las versiones. La última es la que presentó el maestro Miguel Vadillo, en donde ya involucra al gobernador Rubén Rocha, quien habría sido el encargado de coordinar la traición al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López, que en realidad dicen estaba buscando que fuera Iván Archibaldo, porque la idea era reunirse con Iván Archibaldo y con el Mayo Zambada, pero el que llegó fue Joaquín Guzmán. Entonces, que él fue precisamente el gobernador quien dio la orden que los detuvieran, los amarraran, los secuestraran y los mandaran en avión a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Esto qué confirmaría? Bueno, confirmaría que el gobernador es político muy poderoso, por supuesto, que tiene el respaldo del poder político que controla a los narcotraficantes. Así de sencillo y puede en un momento dado llevar a cabo una acción de esta naturaleza no, sin temor a que haya ningún tipo de represalia. ¿Qué ha pasado en Culiacán? ¿Qué ha pasado en Sinaloa? Nada. A grandes rasgos, nada. O por lo menos de las dimensiones que uno esperaría. Uno, si hubiera sido una traición de los Chapitos. Dos, si hubiera sido una traición del gobernador. Tres, si hubiera sido una traición incluso de gente del Mayo Zambada. No ha pasado absolutamente nada. No hay ningún afrentamiento, afortunadamente. Yo se los comenté en su momento, para mí todas las filtraciones que tenían que ver con la presunta traición de los Chapitos tenían una intención, que era generar violencia políticamente controlada. Y eso solamente lo logran las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Ahora ya se cambió completamente la versión y se empodera a un gobernador, que a su vez tendría relaciones y disputas personales con Melesio Cuen, ¿no? Que es el que ha aparecido en estas narrativas. Eso es, hasta el momento, todas las versiones que se han dicho del caso del Mayo Zambada. Todas. Si usted lo valora, yo, mi punto de vista personal, ¿cuál es? Sinceramente, para mí está más que claro que todo esto es una telaraña de historias con la finalidad de crear una gran mentira para tapar una gran verdad. Esa gran verdad es lo que hemos dicho, que los capos no son la cabeza de la pirámide, son poder político, poder económico, poder militar. En esto metemos a las agencias, por supuesto, quienes toman este tipo de decisiones y que con base en ello decidieron que era momento, que ya le tocaba al Mayo Zambada entregarse como tal. Si platicamos un poco de la narconarrativa, si usted me lo permite, para justificar esto que le comento, hagamos un poco de historia. ¿Recuerda qué pasó el 8 de enero del 2016? ¿Se acuerda? Fue algo que le dio la vuelta al mundo. Fue detenido Joaquín Guzmán Loera, uno de los narcotraficantes más buscados en toda su historia. Había caído el Chapo Guzmán. Los vítores, los gritos, la felicidad, sobre todo de los norteamericanos, eran palpables. Y se aseguraba que el cártel de Sinaloa estaba roto. Se aseguraba que esto era un golpe brutal al negocio del narcotráfico. Meses después, ¿qué ha pasado? Absolutamente nada. La violencia sigue igual. Se incrementó la venta de droga ahora con el tema del fentanilo, según la versión este, oficial, ¿no? El acontecimiento incluso ha dejado de tener la relevancia mediática que se le dio en ese momento, ¿no? En los días previos a su detención del Chapo, y aquí viene lo importante, usted recuerda que se dio una gran cantidad de información. Una, cuando se le nombró como el enemigo público número uno de Estados Unidos, algo que no había sucedido desde los tiempos de Al Capone. Dos, la revista Rolling Stone, ¿no? Que publicó precisamente un testimonio de Joaquín El Chapo Guzmán, de Sean Penn, por ejemplo, en donde hay incluso un video de 17 minutos en el que Joaquín Guzmán aparece en un lugar recóndito de la Sierra Mexicana, describiendo de manera escueta sus orígenes en la venta de marihuana cuando tenía apenas 15 años. El interrogatorio al que accedió a modo de entrevista exclusiva para Sean Penn, ¿no? Pues simplemente bastó para escribir el guión
que dio vida a una serie gringa, ¿no? De más de 3 temporadas, que fue El Chapo, ¿no? Si no mal recuerdo. Ahora, este tipo de series abundan desde hace años en el cine y en la tele. Bestsellers como La Reina del Sur, Fariña o Balas de Plata dejan réditos para las editoriales. Los narcocorridos suenan a todo volumen para hacer famoso al el jefe de jefes, quien sea ahora. No hay, pues, producciones culturales en música, cine o literatura que actualmente no hayan retratado a estos personajes, contribuyendo así a la mitificación, a la moda, a la fascinación por un fenómeno conocido como narcocultura, en donde están involucrados grandes empresas de música, grandes empresas productoras, grandes cadenas de televisión, grandes marcas de ropa. Son quienes sostienen y promueven la gran industria del entretenimiento, que incluye también a los medios de comunicación, los que obviamente se han encargado de legitimar este discurso oficial construido por la DEA, por el FBI, por la CIA e incluso en su momento por la propia AFI. No se ejerce ningún tipo de crítica a las narrativas acerca de lo que debemos entender cuando escuchamos hablar de los cárteles o de los narcotraficantes. Estos sujetos se han convertido en los peores enemigos históricamente de todos, ¿no? A los que se les echa la culpa absolutamente de todo, sin de repente ver qué hay detrás. Y detrás hay muchos intereses políticos, muchos intereses económicos, muchos intereses militares. Y se convierten también en el pretexto para la agenda de seguridad nacional que ha venido impartiéndose desde hace ya décadas de parte de la Casa Blanca. Es una narrativa promovida, insisto, desde los años 70 y el periodismo ha sido el filtro que conecta con la gente. ¿Para qué? Para que nos digan lo que el Estado quiere decirnos, no la verdad, sino lo que las autoridades quieren que se sepa en ese momento. Y vea usted todas las versiones que le he dado a conocer. ¿Quién cree usted que suelta ese tipo de historias? El Estado quiere constantemente expresar cosas, ¿no? Dice Osvaldo Zavala que organizar lo social a partir de su propia idea de nación, de comunidad, es efectivamente el gran organizador. De manera que, ¿qué hace el periodismo? El periodismo funge como ese mediador hacia el lector común, pero al hacerlo, muchos periodistas terminan reproduciendo acríticamente y sin cuestionar nada lo que está ocurriendo con los fenómenos. Hacen un blanqueamiento de datos incluso, un lavado de información, sobre todo en el caso del crimen organizado. Eh, Hablemos, por ejemplo, de la palabra cártel, ¿no? ¿Cuándo surgió la palabra cártel? ¿Qué significa la palabra cártel? ¿Por qué se utiliza en torno a a estas empresas criminales como tal? Fue en el 77. ¿Sabía usted eso? Cuando públicamente se empezó a hablar de cárteles. Y fue la DEA la quien propuso y aplicó ese nombre, la que lo hizo circular en medios estadounidenses para referirse a los traficantes colombianos y posteriormente a los mexicanos. Bueno, están las declaraciones de Miguel Ángel Félix Gallardo, de Rafael Caro Quintero, de Ernesto Fonseca, cuando se les pregunta sobre el cártel de Guadalajara y su respuesta es que no tenían ni idea de qué era eso, que no sabían por qué le habían nombrado así, que ellos jamás habían dicho así, que eso, pues ahora sí que era cosa de los medios, dijeron nosotros no sabíamos que éramos un cártel, así de sencillo, ¿no? La lógica de seguridad nacional es una lógica de simulación y de simulación constante, de construcción de enemigos formidables, y esos enemigos son generalmente míticos, y en eso se especializa Estados Unidos, ¿no? El comunismo, el terrorismo, bueno, hasta los aliens, la Mara Salvatrucha, los bad hombres, ¿no? Como decía el señor Donald Trump, todos son enemigos formidables, enemigos brutales, enemigos de la seguridad. Todos están inflados. Hace un momento le decía, a ver, del Mayo Zambada nos dicen que era un tipo que no tomaba llamadas telefónicas, que casi no hablaba, con una personalidad desconfiada, recelosa, con una experiencia brutal, brillante en muchos sentidos, y le pusieron un 4 para checar unas pistas, para ver a un político con el cual tenía comunicación directa, para hablar con el gobernador en un momento dado. Aceptó bajar de la sierra para irse a entregarle, aceptó bajar de la sierra para caer en una trampa del gobernador. Insisto, no cuestiono para nada y que quede claro el trabajo periodístico de grandes maestros como es Miguel Vadillo, como es Juan Alberto Cedillo y Grillo.
Yo cuestiono las versiones oficiales que dan a conocer o las versiones que se filtran precisamente sobre estos temas, ¿no? Y aquí es donde, sí, porque para el maestro Vadillo, Juan Alberto y Iván Grillo, mis respeto y admiración siempre. Pero para mí, este es un punto muy particular, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se les infla. El Mayo era el hombre intocable, inalcanzable. Arturo Beltrán Leiva era un tipo que sabía moverse de diferente manera y lo agarraron, literal, en una reunión. Y lo cercaron sin bronca a los marinos y se cayó. El Chapo Guzmán era un ser genio, era un genio, era mega brillante. Por eso no lo podían agarrar, porque era muy inteligente, el Chapo Guzmán. El Marro escurridísimo hasta la pared de enfrente, ¿no? Querían llegar a un lado y ya no estaba el famoso Marro. Después, ¿quién le gusta? Osiel Cárdenas era cuidado por los impenetrables Zetas. Era imposible también de agarrar a Osiel Cárdenas. Ni hablar de Caro Quintero, que se movía por todos lados y nadie sabía ni dónde estaba, ¿no? Félix Gallardo, que andaba por todo Guadalajara, por cierto, y por los Estados Unidos y regresaba, iba para acá, para allá. Y todo el mundo sabía dónde estaba Félix Gallardo, menos las autoridades. Entonces, siempre nos pintan a estos narcos, a lo que quiero llegar, como seres superiores. Es una narratología que exagera constantemente los grados de peligrosidad que implica cada uno de estos personajes. Y no estoy diciendo que no sean peligrosos o no sean criminales. Lo que estoy diciendo es que no son del nivel que lo pintan las propias autoridades. Y no son de ese nivel porque son las propias autoridades los que crean esa leyenda, son las propias autoridades los que crean esos personajes, son las propias autoridades los que les explotan hasta la saciedad cuando son las propias autoridades norteamericanas las que han hecho y deshecho con la guerra contra el narco. Siempre debemos de pensar cuando se habla de narcotráfico, si usted me permite una sugerencia, que va de la mano la política antidrogas y la política energética, por ejemplo, de los países. Que va de la mano el tema de los cárteles y el neoliberalismo como economía. Que va de la mano la violencia con la economía criminal. En México, el tema no es el fentanilo, no es la cocaína, no son las rutas, ni siquiera de migrantes, que es algo todavía más grave en un momento dado que la droga. De todo esto que habla la DEA. No, lo preocupante en México son los recursos naturales. Es el gas natural, es el petróleo, es la minería, es la lucha territorial. Las drogas sí son un tema muy importante que obviamente no puede pasar de lado. Nadie está justificando a los cárteles, nadie está diciendo que los cárteles no existen. Es un tema que debe de involucrarnos a todos, por supuesto, pero no es una amenaza a la seguridad nacional. La amenaza es la violencia que se genera alrededor y esa violencia la generan las propias autoridades que responden a una estrategia securitaria completamente. Cuando nos hablan de que los narcos, como lo hizo Salinas, como lo hizo Cedillo, porque Salinas fue el primero en decir que los narcos eran un peligro. Antes Miguel de la Madrid ni enterado estaba del problema. Ajá. Pero Salinas lo declaró, Cedillo lo profundizó, Fox también, Calderón, bueno, Peña, bueno. En ese momento, el único que ha hablado de un discurso diferente a la guerra es Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué pasó? Todos los medios, incluyendo norteamericanos, se mofaron de él, se burlaron de él, sacaron de contexto la frase abrazos no balazos y lo utilizaron para todo, efectivamente. Esa misma prensa creó hashtag de narcopresidente, hablando de financiamientos irrisorios para una campaña política como tal. Y provenientes de una época en donde, si eso hubiera sido verdad, Calderón hubiera dado gracias a Dios, Calderón que tenía vínculo directo con los Estados Unidos, Calderón que era respaldado por Estados Unidos, hubiera metido a la cárcel a Andrés Manuel López Obrador si eso hubiera sido cierto. No lo hizo porque es una invención. La lógica de seguridad, no, es lo que impera en todo esto. Por eso le digo, las drogas no son el problema. El problema es lo que hay alrededor de las mismas que utilizan a las drogas como justificación y pretexto para llevar a cabo acciones verdaderamente deleznables. Es una retórica del lenguaje y la forma en que Estados Unidos moviliza su agenda intervencionista. ¿O ustedes qué opinan? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Pulgar arriba, por supuesto. Déjenos sus comentarios también de los que están haciendo en el chat y les agradecemos muchísimo. Ahí en la cajita precisamente de comentarios. Ya lo sabe, cuáles son las reglas. Ve el video, si le gustó, pulgar arriba.
coméntelo, compártelo y suscríbase al canal. Vamos por los 190,000 y próximo por los 200,000, por ejemplo. Por supuesto, ya lo sabes, super chat, super gracias y unas al canal son nuestras tres formas de monetización. Nos vemos al ratito con la entrevista de Juan Carlos Monedero. Gracias, muy pero muy buenas noches y como siempre un gusto, como siempre un placer.